Y una de las iglesias favoritas del Papa Francisco fue la Basílica de Guadalupe. Estuvo en 2016 acá. ¿Y cuál es la relación que tuvo o que ha tenido el Papa Francisco con la Virgen de Guadalupe? Felipe Gaitán es sociólogo de la religión, académico también de la Universidad La Salle. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Y cuál es la relación que tenía Francisco con la Virgen de Guadalupe? Qué gusto verte, en verdad. No, igualmente, y un gusto estar con ustedes. Y bueno, comentando lo del Papa Francisco, él tuvo una relación muy cercana con la Virgen de Guadalupe, sobre todo porque es un Papa argentino y es un Papa latinoamericano. Y en América Latina la figura de Guadalupe es muy fuerte. Es uno de los santuarios más importantes del mundo, pero para los de América Latina es un referente cultural y religioso importante. El Papa siempre quiso venir a la Basílica de Guadalupe como Papa y lo hizo. Lo consigue en el 2016, cuando está hincado, cuando llega con estas flores amarillas, cuando está con la tilma de Juan Diego. Sí, efectivamente. Y él da un mensaje cuando está aquí desde la Basílica de Guadalupe, cuando dice una parte que volvamos a hacer la pastoral, se vuelva a hacer la pastoral por parte de la Iglesia, que volvamos a andar los caminos de Juan Diego, etcétera, etcétera. Y Juan Pablo II también estuvo aquí, pero el mensaje fue diferente. El mensaje fue aprovechar el símbolo, potencializarlo a nivel mundial como para decir, la Madre nos quiere libres, la Madre nos quiere ver felices, hagámosle caso. Pero Francisco tuvo una cercanía más pastoral con la Virgen de Guadalupe. Fue muy cercano, ¿no? Al final. Sí, bastante. Sobre todo porque lo que tiene que ver con una de las cruzadas que Francisco tuvo fue la evangelización. Y recordemos que utilizó diferentes figuras marianas a lo largo de América Latina para hacer esta cruzada. Bueno, el encuentro juvenil en Aparecida, en Brasil, el encuentro con jóvenes en diferentes partes de América Latina, pero en México particularmente la Virgen de Guadalupe le representó un punto importante en su propia misión pastoral como Papa. Claro, en este momento soplan los vientos de cónclave, en este momento donde el Papa permanece internado en esta clínica Gemelli del Vaticano. Sí, efectivamente, ya había tenido problemas de salud anteriormente, pero digamos, este fue un momento crítico que precisamente coloca al Papa en una situación vulnerable en la estructura vaticana, es decir, empiezan a sonar los vientos de precónclave, ya preparándose para un relevo, ya sea por enfermedad o por fallecimiento, pero que en este caso empiezan a moverse las piezas. Recordemos que aun cuando el Estado Vaticano es una dirección unipersonal, tienen toda una estructura que tiene que seguir funcionando, y en este caso las estructuras eclesiásticas se están moviendo frente a cualquier desenlace que tenga el Papa Francisco en este tiempo. En este momento, ¿quién está al cargo de la Iglesia Católica en este momento donde el Papa está internado? En los asuntos administrativos y del Estado está el secretario de Estado del Vaticano. Digamos, es el encargado de la operación política y la operación administrativa. Dentro de la estructura de la Iglesia hay un acompañante siempre del Papa, que es el que llama a los cardenales y el que está al pendiente de dar los mensajes que el Papa decida. En ese momento que pueda abdicar o pueda fallecer el Papa Francisco, lo que hace es llamar al cónclave y empieza toda la estructura bajo la conducción del secretario de Estado. Claro. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes horas, en los siguientes días? Bueno, esperemos que se recupere el Papa Francisco, parece que tuvo una mejoría, pero aquí lo interesante es que finalmente ya están los vientos de precónclave, es decir, ya hay una preparación de la Iglesia para un... ¿Aunque se recupere? Aunque se recupere, de todas maneras puede que se recupere, pero tengamos en cuenta varias cosas, las enfermedades crónicas del Papa, las enfermedades que está teniendo, la edad también tiene que ver en ese sentido, entonces hay una preparación. O sea, tampoco a la Iglesia lo agarra de sorpresa, digamos, el fallecimiento de un Papa, sino que tiene mecanismos que inmediatamente los hace efectivos. Pero lo que es interesante es ver cómo se van a mover las aguas dentro de la propia estructura eclesiástica. ¿Alguien se pinta para suceder al Papa Francisco? ¿Alguien tiene liderazgo? Entendemos que la Iglesia Católica, y te lo digo así, Felipe, es como un partidotote político y hay mucha grilla y por más que anden, sea un espacio religioso, hay muchísima grilla y muchísima política en esta Iglesia Católica. ¿Hay un personaje claro hoy por hoy? Fíjate que aun cuando podamos imaginarlo como un partido político, es muy disciplinado. O sea, las estructuras funcionan verticales. La obediencia, en primer lugar, es uno de los principios básicos de todo religioso.
obediencia tiene que ver a las estructuras. Entonces pueden existir todas las, digamos, los rumores, todas las grillas internas, pero se rigen por una estructura administrativa. Aquí lo interesante es que no hay liderazgos particulares, como sí lo hubo con Benedicto, o sí lo hubo cuando transitó de Juan Pablo II a Benedicto y de Benedicto a Francisco. En este caso no lo hay, porque todavía hay muchísimos desencuentros dentro de la propia iglesia. Digamos, están los europeos y norteamericanos que no comulgan. En el caso de Francisco están los latinoamericanos y africanos que están dados para hacer o llevar la misión de Francisco. Esto todavía no se sabe, apenas están perfilando los liderazgos y no quieren salir todavía a la luz, muchos de ellos, precisamente para no meterse en esto que se llama, digamos, el precónclave, una serie de rumores y de golpeteos políticos. Entonces, ahorita con todo y que los medios de comunicación estamos volcados en ver la salud del Papa, cómo va avanzando al interior, pues me parece que es un momento, una hoguera. Efectivamente, porque de entrada el Papa, y no te has fijado que en las notas de periodísticas siempre dicen el Papa firmó su renuncia desde que entró, y era como una especie de decir, aquí está el Papa con una renuncia que en cualquier momento la podemos hacer efectiva. No significa que lo hagan efectiva, él lo afirmó de alguna manera para decir, si estoy incapacitado, procedan a nombrar un nuevo Papa. Pero aquí el Papa Francisco sabe que las aguas se están moviendo y que en cualquier momento puede haber un cambio de dirección dentro de la estructura eclesiástica. Claro, ahora, la renuncia el Papa no se quiere ir, por más que haya firmado la renuncia, estamos en lo cierto. No, el Papa Francisco tiene muy claro, él tiene una misión y la firma precisamente frente a la incapacidad. ¿Por qué la firma? Hay que tener en cuenta que cuando muere Juan Pablo II, previo a eso, él estuvo 2-3 años antes con una enfermedad crónica que lo veíamos en sus viajes, en las homilías, muy desgastado, se veía cansado, es más, era preocupante cómo se veía. Y previendo eso, que bueno, Ratzinger después renuncia con plena condición de salud, pero Francisco, previendo eso, dice, no quiero pasar por eso y quiero dejar a una iglesia fuerte y quiero establecer que pueda haber mecanismos para que pueda relevarme. Pero el Papa lo hace en función de algo que vio con Juan Pablo II, pero no significa que él lo vaya a renunciar inmediatamente. Se vienen momentos sin duda alguna interesantísimos en la Iglesia Católica, en el Vaticano, en lo que será un nuevo mandato, porque parece que esto comienza a ser el principio del fin del pontificado de Francisco, un pontificado que decían iba a ser de transición, pero que lleva más de una década al interior de la Iglesia Católica. Y con cambios importantes, ha sido una década, más de una década, pero con cambios importantes. Hay algunos que le dicen el Papa progresista, otros le llaman el Papa de la pastoral, otros le llaman el Papa ambiguo. Pero en todo ello, Francisco, siendo latinoamericano y jesuita, intentó dar cambios puntuales en la iglesia. Una de ellas fue el tema moral, el tema del reconocimiento a las comunidades LGBT, más, el tema de las comunidades étnicas, el tema de las mujeres, pero tengamos en cuenta, un Papa no hace verano. Un Papa, por mucha fuerza que tenga, hay una estructura que siempre lo va a estar cuestionando, y a eso se enfrentó Francisco. Francisco, hubo cardenales europeos y norteamericanos que lo cuestionaron, incluso la infalibilidad del Papa se fue cuestionada, que era un principio que lo dijo Pío IX en el siglo XIX. Pero ahora decían, el Papa no tiene la verdad, o sea, lo que diga el Papa yo lo puedo cuestionar, y a eso se enfrenta. Digamos, el Papa Francisco deja un legado, abrió parte de la iglesia, pero la abrió en una cierta ambigüedad, dando pasos adelante y pasos hacia atrás. Claro. Felipe, te aprecio estos minutos. No, muchísimas gracias, y esperemos qué pasa dentro de la Iglesia Católica. Claro que sí, es Felipe Gaitán, sociólogo de la religión. Yo soy Irving Pineda, sigan en la señal de Fuerza Informativa Azteca, y en verdad qué gusto estar por acá, hoy desde la Basílica de Guadalupe.